Probando. Vale. Buenos días. Bueno, voy a esperar unos minutos antes de iniciar, ¿vale? Vale, vamos a esperar unos minutos, ¿vale? Para ver si, porque sin darme cuenta he iniciado un poco antes la sesión y voy a esperar un poco a que el resto de personas se unan, ¿vale? Vale. Si te dais cuenta, pues sin darme cuenta, he empezado la sesión antes de tiempo y estoy esperando unos minutos para que sean las 10 de la mañana, que es cuando empieza realmente la sesión, ¿vale? Y ahora mismo solamente tenemos 4 asistentes y voy a esperar unos minutos, ¿de acuerdo? Para que todos podáis empezar al principio. Es que sin darme cuenta, lo he hecho antes de tiempo y no he mirado el tiempo, ¿vale? Vamos a esperar unos minutos, ¿vale? Ahora mismo hay pocos asistentes y deberían de haber más, por lo menos unos cuantos más. Vale, vale, ya sabéis que todos los asistentes tenéis que tener el micrófono cerrado. Al final de la clase intentaré dar unos minutos por si tenéis algunas preguntas, ¿vale? Y si no, ya sabéis que tenéis la tutoría siempre ahí puesta, ¿vale? Bueno, pues antes de nada daros la bienvenida, ¿no? Y sobre todo, pues eso, mucho ánimo para esta fase que os toca, que desde mi punto de vista como profesora de autoescuela es la más difícil. Em, es cierto que se pasan muchos nervios con el teórico y con el práctico, pero realmente aquí viene lo más difícil, que es aprender tantas asignaturas en tan poco tiempo. Recomendaciones que yo hago: intentar aprovechar el tiempo lo máximo posible y cogerlo con mucha gana y con mucha ilusión. Yo desde mi punto de vista, como creo que debéis de hacerlo, y también constancia, ¿no? Porque muchas veces son muchas horas y sobre todo es constancia, ¿no? Bueno, chicos, pues vamos a esperar un poquito, ¿vale? Que es que sin querer, de verdad, quería prepararlo todo para darle a la sesión y empezar, y sin querer le he dado al botón de iniciar sesión y he empezado antes de tiempo, ¿vale? Dame unos minutitos para que el resto de los compañeros se unan y empezará justamente a las 10, que es cuando teníamos programada la sesión, ¿vale? Y nada, daros la bienvenida a todos, ¿vale? Y Y nada, me escucháis bien, ¿verdad? Ya os digo, no podéis, lo suyo es que me hagáis las preguntas al final de clase y te daré unos minutillos por si hay algo que no había entendido, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, pues mirad, ya son las 10 de la mañana, venga, vamos a empezar, vamos a coger esto con ganas, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, antes de nada, bueno, vamos a ver el tema 5 de pedagogía, ¿vale? Vuelvo a presentarme, me llamo Alicia, ¿vale? Soy profesora de autoescuela. En la actualidad, soy profesora de 2008 y estoy trabajando en la actualidad en Barcelona, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, ¿vale? También he dado clases de CAP, en fin, de más cosas, ¿no? Pero sobre todo he sido profesora de autoescuela, ¿vale? Bueno, los objetivos de la clase de hoy son muy sencillos, muy fáciles. Mira, tenemos que saber diseñar la sesión teórica y práctica que vamos a impartir
y sobre todo, acordaros, tenemos que adaptarla al alumno o alumnos utilizando los medios y los recursos necesarios, ¿de acuerdo? Es muy importante lo que vimos en el tema anterior. Cada sesión, cada clase, tenemos que tratar de adaptarla a nuestros alumnos, ¿vale? Y luego las diferentes fases de las clases. Esto es muy sencillo y es muy fácil de aprender, ¿no? Bueno, vamos a, esos son los objetivos de la clase de hoy. Diseñar una sesión teórica y práctica. Muy fácil. Y las diferentes fases por las que pasamos, ¿vale? Bueno, antes de nada, aquí vuelve a hablar un poco del tema de la introducción, ¿vale? Es muy importante que tanto las clases teóricas como las prácticas se haga una planificación de la formación, ¿vale? Tenemos que siempre, acordaros que esto ya lo vimos en el tema 3, y siempre toda la formación tiene que tener una planificación. Es muy importante que esté todo planificado y que no dejemos las cosas al azar, como se suele decir, ¿no? Es muy importante que nosotros siempre empecemos por un sitio y acabemos, tengamos una programación. Yo, por ejemplo, hoy por hoy en el teórico en la autoescuela donde trabajo, establecemos cursos intensivos y tenemos una planificación de todo lo que se va a ver en cada tema, cada día, con una hora, y todo eso siempre está planificado, ¿vale? Y no un proceso, es muy importante para nosotros siempre que hay una programación, ¿vale? Y siempre hay que adaptarla a las situaciones de aprendizaje de cada alumno, ¿no? O de cada centro, de cada escuela. Mira, una cosa muy importante es tener en cuenta cómo vamos a diseñar una sesión, tanto en el aula como en la práctica. Son muy diferentes dar una clase para un teórico que darla para una práctica. Porque no es lo mismo para un grupo, porque para una persona individualizada y son diferentes, ¿vale? ¿Sí? Bueno, muy importante, el diseño de una sesión. Tenemos que establecer los objetivos, como yo lo he hecho. Tenéis que dominar y contener el contenido de lo que vamos a explicar. El tiempo, pues como yo, que tengo un tiempo limitado. Por ejemplo, en esta sesión o cuando doy clase teórica, los alumnos saben que tienen tantas horas de curso intensivo y tienen un tiempo y cuando se acaba ese tiempo se acaba la clase, ¿no? Y ya pueden gestionarse en su vida, ¿no? El método que vamos a utilizar, qué sistemas vamos a utilizar, qué recursos didácticos vamos a utilizar, si vamos a utilizar pizarra interactiva, si vamos a utilizar un proyector, todo esto, ¿vale? Y sobre todo luego las evaluaciones, que hablaré un poco cómo son en la actualidad las evaluaciones en las autoescuelas, ¿no? La elección del área temática viene dada por la programación, como lo he dicho, y por dónde nos hemos quedado el día anterior y todo ese tipo de cosas, ¿vale? También es muy importante el grado de abstracción. El área temática, cuando se establecen contenidos, es muy general, ¿no? El alumno sabe que va a venir hoy a aprender velocidades, señalización y sabe a lo que viene, ¿no? Al principio de la clase se establece el objetivo, ¿no? Bueno, es muy importante que se empiece, como veremos, con los objetivos generales a los específicos. Bueno, eh, es muy importante conocer el nivel del aspirante, ¿vale? Si tiene conocimientos y habilidades o destrezas ya adquiridas, hay mucha gente que tú el primer día, antes de montar en el coche, le preguntas, ¿has cogido coche? Y te dicen que sí, que han cogido coche en su pueblo, le han ido enseñando. Bueno, pues ese aspirante ya tiene una formación. O a lo mejor en el teórico le preguntas a alguien y ves a un alumno que contesta bastante bien algunas preguntas, le preguntas y te contesta que a lo mejor ya ha estado anteriormente en otra escuela y que lo vuelvan a intentar en tu centro, ¿no? Entonces, pues hay alumnos que ya tienen y otros que no tienen ningún conocimiento y parten de cero, ¿eh? No suele pasar, pero podemos encontrarnos todo tipo de alumnos, ¿eh? Es muy importante que conocemos, que nosotros nos adaptemos al alumno, ¿vale? Tenemos que evaluar el alumno. Por ejemplo, el caso que he dicho, esa persona que ya ha cogido un poco, tiene destreza, conocimiento del manejo del vehículo, pues a lo mejor no hace falta que eso se lo enseñe, sino que necesita que le enseñe otro tipo de cosas, ¿no?
porque eso ya lo conoce. Bueno, eh, aquí pone el ejemplo de la señalización de circulación, ¿no? Entonces nos dice que generalmente cuando nosotros explicamos señales, hay muchas cosas que la gente por la observación lo sabe. Es decir, cuando tú explicas, por ejemplo, semáforos, hay mucha gente que ya sabe, digámoslo así, qué es lo que significa, ¿no? Pero hay otra gente que a lo mejor no, y en fin, ahí está un poco que tú como formador te tienes que adaptar al alumno, ¿no? Es importante establecer los objetivos, ¿vale? Quiero enseñar esto y quiero que mi alumno hoy aprenda estos conceptos, ¿vale? El objetivo hace referencia al aprendizaje, a los conocimientos y habilidades de destrezas y complejas que son necesarios para la conducción segura, ¿vale? Sí, esto es muy sencillo, la verdad. Los contenidos y los objetivos están íntimamente relacionados. Tú cuando estableces un objetivo, luego te vas al contenido y están constantemente relacionados. Claro que sí que el contenido es mucho más extenso y es un bloque con un área temática pues, que tienes que ir poco a poco desgranando, ¿no? Entonces están los objetivos generales y conforme vas avanzando, pues te vas metiendo en los objetivos específicos y actividades o tareas. Mira, cuando yo vi esto, lo de los objetivos generales, específicos y operativos, dije, aquí es la típica pregunta de test, ¿vale? Te van a dar un enunciado y tú tendrás que decidir si es A, objetivo general, específico, operativo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los objetivos generales, pues enseñar las señales de tráfico al alumno. Específicos, pues las señales de peligro, las señales de prohibido, y van especificando cada una de las señales. Aquí pone, por ejemplo, las señales de los agentes de autoridad, ¿no? Y luego dice los objetivos operativos. Los operativos son de operaciones, muy sencillo, es decir, cosas que tienen que hacer ellos. Yo cuando, por ejemplo, explico las señales de los agentes de autoridad, les digo que se imagine que yo estoy en la mitad de una intersección y hago todos los gestos que puede llegar a hacer un agente. Y también es cierto que algunas veces alumnos se pierden y le dice, bueno, vente conmigo. Boom, lo pones en la intersección y dice, venga, imagínate que eres un agente y que tienes que parar a todo el tráfico. ¿Cómo lo harías? Y él lo hace contigo, ¿no? Lo representa como si fuera también un agente de autoridad. Él lo hace, ¿sí? Por ejemplo, yo también algunas veces cuando he impartido el CAP y tengo que enseñar la RCP, nosotros utilizamos un maniquí. Y entonces, pues le decimos, venga, yo voy a enseñar cómo se hace la RCP, os explico las fases, tal, lo explicamos, una alumna me ayuda, le digo, venga, y ahora de dos en dos tenéis que ir haciéndolo vosotros la RCP y son pues, objetivos, es un aprendizaje operativo, ¿vale? Es muy sencillo. El general, vamos a aprender las señales, específicos, pues vamos a aprender las señales de los agentes de autoridad y los operativos, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer un simulacro de esto, ¿no? Es una forma de aprender también y bastante dinámica y que a los alumnos siempre les sorprende y a la vez les gusta, ¿no? Bueno, la formulación de los objetivos nos ayuda a rellenar el contenido, ¿vale? Es decir, los grandes epígrafes, pues, nos ayudan a ir poco a poco desgranando. Es cierto que nosotros, todos los alumnos cuando se matriculan en una autoescuela, en el momento de matricularse, todos los alumnos reciben un material, ya sea libros, esquemas, apuntes, etcétera, ¿no? Entonces, tú como formador, yo cuando doy clase, lo que pretendo es decir, mira, el, el texto lo tiene, el documento lo tiene, puedes ir ahí a consultar todo lo que quieras, ahí está lo que te tienes que saber. Pero mi labor va a ser explicártelo para que tú puedas llegar a entenderlo. Los libros de autoescuela, muchos de ellos cogen literalmente el texto legal. Y cuando el alumno coge el libro y ve los textos legales, le cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Pero tú como formador, tu objetivo principal es ir poco a poco explicándoselo para que sea entendible, para que cuando cogen el libro ellos vean, lo lean y digan, no, pero a mí la profesora me lo explicó así. Ah, ahora lo entiendo. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Eh, Siempre está la formulación, está el contenido, está el texto legal y tú como formador tienes que tratar de explicar de la manera tan sencilla y tan fácil para que cuando ellos se pongan a hacer test, se pongan a leer el texto, lo lleguen a entender bien.
Me explico lo que quiero deciros. Esa es la labor principal de un formador y un formador como nosotros, ¿no? Que tenemos pues ese hándicap, ¿no? Todos los alumnos tienen un libro, tienen un material, pero sí es verdad que algunas veces hay partes del libro que les cuesta mucho trabajo entender por eso, porque son difíciles de entender en cuanto a la lectura. Pero tú como formador, tu principal función es que cuando se sienten y empiecen a trabajar, tanto haciendo test como en la lectura, lo entiendan, ¿vale? Bueno, eso es lo que quería explicar. Mira, elegir el método y los recursos, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta las diferencias entre los distintos alumnos, ¿vale? Los estilos de aprendizaje, los roles que el otro día vimos, y os puse un par de ejemplos, ¿verdad? Lo estuvimos hablando, y elegir el método didáctico adecuado. Lo dije el otro día, no es lo mismo preparar una sesión teórica para una autoescuela donde está, por ejemplo, un barrio marginal que, por ejemplo, una autoescuela donde está las universidades de la ciudad. O sea, el nivel es muy diferente, ¿vale? Es cierto que en una autoescuela hay una gran variedad de personas, ¿eh? Siempre va a haber de todo y, claro, tú te tienes que adaptar a esa pluralidad de alumnos, ¿eh? Muy importante también elegir el método didáctico. Yo siempre voy a recomendar utilizar lo más moderno, lo mejor posible en cuanto a recursos didácticos. Yo empecé a explicar con una pizarra de tiza, que me ponía de tiza, estaba siempre con tiza por todos lados, y ahora en la actualidad pues utilizamos proyectores, utilizamos pizarras magnéticas donde ponemos y dibujamos y colocamos los vehículos en la pizarra. Existen pizarras interactivas que puedes coger vídeos y ponerlos al alumno en ese momento utilizando distintos gráficos. O sea, lo más moderno es lo mejor y llama mucho la atención y además como formadores es fundamental, ¿vale? Con respecto a los recursos didácticos, lo que os decía, cuanto mejor sea, mejor. Y es verdad que siempre hay que tratar de, pues como yo, empezar un poquito antes, que todo funcione bien, tratar de que todo esté correcto, que todo funcione bien, que no haya ningún problema de conexión, que me escuchéis bien y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Es muy importante que todo esté preparado en un momento adecuado. Siempre hay que ir un poquito antes, prepararlo todo, recibir los alumnos y vayan viniendo poquito a poco y hacerlo para que todo esté en marcha, ¿vale? Y preparar, muy importante también, las animaciones de clase, ¿vale? Se trata de buscar que los alumnos se incentiven y que sean participativos, ¿vale? Para eso es muy importante, pues preparar animaciones. Por ejemplo, utilizar roleplay, simulaciones, como he comentado antes, de como los maniquí, o también hacer preguntas. Mira, muchas veces cuando hay muchos programas de autoescuela donde vas explicando cada tema y cuando se para un tema, pues se hacen 3, 4, 5 preguntas generalmente que se suelen poner en los exámenes y se hace una simulación con 3 o 4 preguntas. O también puede existir que a lo largo de tu formación, de tu explicación en clase, vaya intercalando poco a poco alguna que otra pregunta para que ellos vayan participando, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso se hace mucho para que el alumno tenga una actitud siempre de participación y que siempre haya algo, ¿no? Incluso se puede hacer un concurso, a ver que consigue un premio, todo ese tipo de cosas que siempre ayudan mucho a hacer las clases más dinámicas, más participativas y a lo mejor, y también pues que al alumno le apetezca y le guste ir a la autoescuela, ¿vale? Mira, establecer siempre el sistema de evaluación, ¿vale? Ahí tenemos que tener siempre un instrumento o técnica para comprobar el nivel que va adquiriendo el alumno. Mira, en la actualidad, la mayoría de las autoescuelas le dan a los alumnos una aplicación un acceso a internet para que hagan test. Bueno, pues ese programa siempre tiene un nivel eh, que te marca, que te dice que el alumno tiene tal nivel y ha hecho no sé cuántos test con un nivel de acierto y
Entonces, ¿cómo sabe el alumno? El alumno tiene que saber en el momento que puede subir el examen o no, o está suficientemente preparado, también para saber su evolución, ¿vale? Y entonces, ese programa no lo dice. Nosotros es un recurso que está. Como formadores, claro que también podemos ver un alumno. Yo antiguamente, cuando empecé en este mundo, cuando una persona quería preguntarme a mí si estaba suficientemente preparada, pues yo le decía, vamos a hacer un simulacro de examen teórico, entonces vienes a la autoescuela y yo te voy a hacer un test. ¿Y qué número tendrías de fallos? Si tienen 10, 12 fallos, pues estaba claro que no estaban suficientemente preparados, pero a lo mejor si tenían un 4, un 3, pues le decía, mira, pues sí, estás suficientemente preparado. Son sistemas de evaluación. En el práctico, hoy por hoy, también lo hacemos mucho. Nosotros cogemos y le decimos al alumno, pues mira, vamos a hacer hoy un simulacro de examen y a ver cómo vas, ¿no? Y según cómo yo te vea, pues te pongo una fecha orientativa y te digo más o menos el número de clases que te faltan para conseguir el objetivo de aprobar el carnet, ¿no? Entonces, la evaluación es fundamental para saber si una persona está aprendiendo en ese momento, si tiene un buen nivel o no, pues si tiene que saber en qué momento está en el momento de aprendizaje, ¿vale? Y ya os digo, cuando empecéis con este mundo os daréis cuenta que tenemos muchos sistemas de evaluación para saber en qué nivel está la persona, para saber si puede subir a examen tanto del teórico como del práctico, ¿vale? Pero es fundamental saber si esa persona tiene un buen nivel o no, ¿vale? Mira, una vez que se han diseñado, pues eso, cómo queremos hacerlo, cómo vamos a desarrollar la clase, tenemos que hacer una diferenciación importante. No es lo mismo la sesión en el aula que la sesión en el práctico, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? Una cosa es explicar el contenido del teórico, la normativa, las señales, todo, ¿no? Y en cambio, una sesión práctica es muy diferente, ¿no? Porque pues, son diferentes, la necesitamos tanto una como la otra para conseguir el carnet, pero son muy diferentes, ¿vale? Entonces, importante. Aquí, mira, es muy importante que tengáis en cuenta, porque yo antes de explicar la sesión en el aula, hace como una especie de recomendación o de precisión, ¿vale? Dice en vuestro libro, dice, los alumnos tienen que conocer las normas y señales, cuestiones de seguridad vial, ¿vale? Pero su aprendizaje no debe ser solo en el aula o en el volante, sino que también tiene que conocer un poco esos conocimientos, comprender su importancia, ¿no? También dice algo así como que el segundo apartado, que las explicaciones que se dan en el volante pues contribuyen a ampliar y mejorar la información que hemos recibido en la sesión teórica, pero no solo es mejorar el manejo del vehículo, ¿no? Y luego dice que la manipulación del vehículo tiene que dejar de ser un fin mismo y pasar a ser un requisito necesario para el aprendizaje de la conducción segura. Y por último dice que la conducción segura requiere que el aprendizaje de habilidades perceptivas, de atención, de previsión y decisión, que sean la adecuada. Vale, ¿esto qué quiere decir? Mira, quiere decir que necesitamos el teórico, que el alumno necesita aprender la normativa, que se tiene que saber cuáles son las normas antes de empezar a hacer la formación práctica, ¿vale? Pero que sobre todo, está la seguridad vial, que el alumno tiene que entender que su objetivo es sacarse el carnet de conducir, pero que no puede quedarse ahí. Nosotros tenemos que formar a personas que el día de mañana se van a montar en un vehículo y que tienen que ser conductores seguros. Y que sobre todo está la seguridad vial. Tenemos que tener siempre, como formadores en el práctico, siempre se lo tenemos que recordar al alumno, decir, vale, que tu objetivo hoy por hoy es conseguir el carnet y tener el acto, pero que no solamente eso, que un examinador también valora y evalúa y va a percibir si tiene una actitud segura, preventiva, anticipativa y que te preocupa la seguridad vial, ¿vale? Eso es lo que quiere decir más o menos esto, ¿eh? Yo cuando lo vi digo, lo que quiere decir que no solamente enseñemos, que no solamente enseñamos a conducir y a manejar, sino que también tengamos una conducta segura
y que el alumno lo entienda y que trate de sobre todo, para nosotros, una cosa que decimos mucho, que aquí lo importante es la seguridad vial, es decir, evitar accidentes, que necesitamos el coche para movernos, pero también tenemos que ser conductores seguros y que nos preocupe este tema, ¿vale? Bueno, pues es como una llamada de atención y me resultó gracioso, me gustó también, pero también tengo que decir que aquí también pueden sacar preguntitas, ¿vale? Por lo de las distintas opciones y tal. Bueno, mira, vamos a la sesión en el aula. Cuidado, porque no es lo mismo el desarrollo en una sesión teórica que en una sesión práctica, ¿vale? Típica pregunta que os pueden hacer es si la sesión en el aula es introducción, desarrollo y conclusión, pero en la práctica es diferente, introducción, contenido, feedback, ¿vale? Son distintas, ¿vale? Tened cuidado porque también os pueden hacer una pregunta en este sentido, ¿vale? Vamos a ver las distintas fases, ¿vale? Tenemos que tenerlas muy presentes y, por ejemplo, siempre cuando empezamos las clases, siempre hay una primera introducción, ¿no? Vienen los alumnos, se van sentando, ¿no? Y lo vamos recibiendo y establecemos el contenido. Bueno, chicos, hoy vamos a ver tal tema y el objetivo de hoy es aprender esto y esto, ¿vale? Son objetivos generales y luego vamos a ir empezando poco a poco a explicar todos los objetivos, ¿no? Vamos a intentar aprender los objetivos y, y un poco aclarar conceptos, separar los detalles esenciales de los no. Nosotros siempre, que como profesores de autoescuela, siempre estamos diciendo, como norma general, se aplica esto y esto, pero tienes que aprenderte tal excepción. Por ejemplo, como norma general se adelanta por la izquierda, pero te tienes que aprender que existen tres excepciones, que se puede adelantar por la derecha, y son esta. ¿Cuál? Ahora, ¿cómo sé yo que te lo sabes? Pues preguntándote más por la excepción que por la norma general, porque por la norma general es fácil de aprenderlo, ¿no? Pero de separar los detalles, buscar las diferencias, eso es una labor muy importante que tienes que hacer el formador en el teórico, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante, que cuando tú estableces un objetivo, por ejemplo, yo cuando explico velocidades le digo a los alumnos, mirad, os tenéis que aprender un cuadro de velocidades que aquí os sacan muchas preguntas, es un cuadro esquemático donde lo vais a tener presente y os tenéis que aprender los distintos tipos de velocidades, los diferentes tipos de vehículos y eso lo preguntan mucho. El momento que el alumno le dice, lo preguntan mucho, es ¡pum! Cogen la atención, ¿vale? Pero claro, ellos no pueden estar constantemente, digámoslo así, con alta tensión. Ellos necesitan un poco organizar su ritmo y decir, bueno, pues esto es importante, ahora voy a atender más de la cuenta y luego estoy en un modo a lo mejor más relajado, ¿no? Entonces ellos van dosificando su esfuerzo en cuanto a la atención, ¿no? Pero lo que es cuando tú algo lo resaltas como muy importante, ellos cogen su alta atención, ¿vale? ¿Sí? Bueno, en segundo lugar, es importante despertar el interés. Cuando tú formulas un objetivo o empiezas la clase, pues el hecho de decir, mira, esto de aquí lo vamos a ver, esto es importante porque nos va a servir para más adelante otros conceptos. Entonces siempre despiertas el interés del alumno. Los alumnos lo ven como algo interesante, ¿vale? Y por tanto, pues siempre se mantienen atentos y activos. Siempre hay que tratar de buscar, pues eso, que estén un poco en actitud de interés. Bueno, es importante también que los alumnos, cuando tú explicas algo, siempre tratar de mejorar su comprensión, que intenten de movilizar, de que aprendan, de enlazar un concepto con el otro, ¿vale? Por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, cuando explico las señales, ¿no? Empiezas por los agentes, luego empieza el desbalizamiento. Cuando llegan las marcas viales, el alumno dice, ¿y ahora marcas viales no tienen nada que ver? No, perdona. Acuérdate de este esquema. Existen las señales de la gente, desbalizamiento, semáforos, verticales y marcas viales. Estamos en el último, en la escala de prioridad de señales. Por eso lo explico ahora, ¿no?
Entonces el alumno no se pierde y siempre entienden el porqué un poco de las cosas. Todos los libros, o si os dais cuenta, los libros de autoescuela al principio empiezan por las definiciones, por lógica, porque tú no puedes empezar a hablar de cosas y conceptos que ellos no tienen y tienen una programación lógica. No sería normal que explicáramos a gente de autoridad, explicáramos otros conceptos en la mitad y luego acabáramos por marcapiales. Todo tiene un desarrollo lógico y un por qué se explica las cosas así, ¿no? Bueno, es importante que tengáis siempre, pues eso, que se veía un poco al alumno un poco perdido, vosotros le entendáis hacer ese esquema básico para que se organice mentalmente en su cabeza, ¿vale? En cuanto al desarrollo, pues aquí está, digámoslo así, el grueso de una clase teórica, ¿no? Tenemos que tratar de ser claros, organizativos y el uso de ejemplos, ¿vale? Como profesores, pues además de dar información, tenemos que intercalar datos conocidos con datos que no conocen y poco a poco ir desarrollando el contenido con buen ritmo, ¿vale? Para que los alumnos pues no se acaben cansando, ¿no? Poner siempre ejemplos sencillos, ¿vale? Por ejemplo, cuando explicas intersecciones, empiezas a hacerlo sencillo y cada vez vas metiendo más coches en la intersección, se producen situaciones más complejas y poco a poco vas a ir desarrollándolo, ¿no? Por ejemplo, cuando explicamos los semáforos y con un semáforo adicional con un amarillo intermitente o semáforo adicional con semáforo en verde, pues claro, empieza el concepto del amarillo intermitente, que es más sencillo, y luego pasas al verde, porque tiene más complejidad, ¿no? Y entonces vas desarrollando poco a poco, empiezas de lo facilito y luego lo vas complicando, ¿no? Y le dice al alumno, mira, fijaros qué fácil es preguntar una cosa con otra, que se parecen tanto, pero la diferencia de una a otra es importante, ¿vale? Entonces, el uso de ejemplos es fundamental y ponerte a dibujar, utilizar la pizarra, poner diferentes, si lo entendéis, incluso los alumnos ellos mismos te dicen, bueno, ¿y si llega una ambulancia en servicio de urgencia ahí? Pues lo explica, ¿no? Y entonces, también que sean participativos y que ellos pongan distintos ejemplos que tú les resuelvas las dudas, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Mm, Es lo que decía, que el profesor tiene en todo momento que controlar si los alumnos comprenden y siguen tus explicaciones o se encuentran perdidos. Mira, yo como profesora, cuando yo miro a los alumnos, esto del feedback es fundamental. Cuando yo le miro la cara a los alumnos, yo sé si el alumno se está enterando o no. Es decir, el alumno que se queda así parado, que no te mira, que de encima de todo te sube una ceja hacia arriba, dices, no te estás enterando de nada, no te preocupes, te lo vuelvo a explicar, ¿vale? A lo mejor la inmensa mayoría de la clase se ha enterado, pero hay uno o dos que no se han enterado, pues no te preocupes, volvemos a explicarlo. Pongo otro ejemplo, lo hago más sencillo, luego poco a poco lo voy complicando, ¿vale? Y otra cosa muy importante en el feedback, además de verle las caras, porque la gente son tímidas, somos tímidos por naturaleza, y entonces ellos se quedan así retraídos, no les da vergüenza preguntar. Entonces, tú con la mirada le puedes decir, te pongo otro ejemplo y te hacen así enseguida, ¿no? O el alumno que está así como que está deseando participar, pues dale la oportunidad de que participe para que él te diga si lo está entendiendo o no. Como él puede haber dos o tres que le está pasando lo mismo. Entonces, tenéis que intentar, en la medida posible, pues ser participativos y empáticos con ellos para que darle la oportunidad de que se pueden expresar y darte cuenta si se están enterando o no, ¿vale? Es muy importante eso, porque ¿de qué sirve que yo esté horas y horas explicando si cuando salen por la puerta no se han enterado la mitad de las cosas? Pues no, yo quiero, siempre hay un feedback, necesito notar que se están enterando o no. Para mí es fundamental, ¿vale? Como profesora. Y me gusta que haya intercambio saber si se están enterando o no. Ya muchas veces con sus gestos en la cara me lo dicen todo, pero algunas veces me gusta que hablen, me cuenten cosas, ¿vale? Y cómo lo están entendiendo ellos, ¿no? Mira, el tema de las conclusiones parciales también es muy importante. Antes de meterte en algo un poco más complicado, hacer un pequeño resumen y vamos a sintetizar, ¿vale? Y luego
sacar conclusiones del mismo. Y dice, bueno, lo había entendido hasta aquí, esto. Vale, este bloque termina aquí. Y ahora voy a hablar de otra cosa, o esto, o lo voy a complicar un poco más. Pero lo había entendido hasta aquí, sí, lo hemos entendido. Venga, vale. Le pones ejemplos, le puedes hacer preguntas. Vale, y ahora otra cosa un poco más difícil relaciona con esto, pero lo voy a complicar. ¿Vale? Eso es muy importante porque decir, bueno, hasta aquí me he enterado y ahora viene algo más, más difícil o esto mismo, pero un poco más complicado, ¿vale? Por ejemplo, yo hago muchas conclusiones parciales cuando explico los carriles especiales, ¿no? El carril adicional contrario al habitual por motivos de fluidez, de obra, reversible. Claro, son un montón de carriles. Y claro, dice, uy, si ya me estoy liando. Vamos a ver, vamos a explicar. Vamos a hacer una regla memotécnica para aprender esto y esto. Acordaros esta y esta. Se hace así. Y vas haciendo los resúmenes parciales. Si has explicado a lo mejor dos o tres carriles y ya los ves perdidos, pues no sigas explicando otro carril más, ¿vale? Y les vas haciendo conclusiones parciales, ¿vale? Bueno, esto también os diré que con la práctica lo haréis mucho, porque lo utilizamos muchísimo. Hasta aquí bien, ¿no? Pues vamos a seguir explicando esto. Es muy importante también el empleo de refuerzos, ¿vale? Es decir, lo que decía antes, conocer sus opiniones, ver si te están respondiendo bien a las preguntas, si también el hecho de que los alumnos participen, el resto de la clase también se anima a participar. Eso también es una motivación porque dice, por lo menos esa profesora me resuelve las dudas y eso les gusta, ¿entendéis? Yo si tengo alguna duda o necesito intervenir, sé que me van a coger bien en cuanto a la participación, ¿vale? Y entonces tenemos que desear y fomentar que el alumno haga eso, ¿vale? Es muy importante. Mira, ahora esto también es súper importante, los refuerzos positivos, y ahora veremos los castigos, le dicen aquí, ¿vale? O serían pues los comentarios para corregir, digámoslo así, ¿vale? Los reforzadores positivos son comentarios que el profesor tiene que hacer cuando una persona habla y esto yo lo entiendo así, así. Dice, muy bien, lo has dicho estupendamente, con tus palabras, pero lo has dicho bien. O ¿me lo puedes explicar? Vale, gracias, porque seguramente hay alguien que tampoco lo ha entendido bien. Lo voy a volver a explicar. A lo mejor de esa misma manera o de otra diferente. Una vez que, si hay algo que no se entienda, me gusta volver, darle otro enfoque o empezar de otra manera, siempre para que vean como si fuera algo nuevo, ¿no? Entonces, siempre tratar de fomentar la participación y si está correcto o de sus palabras decirlo. También es muy importante el gesto, la sonrisa, la motivación, las afirmaciones del profesor, el cabeceo, es decir, venga, pues lo estás diciendo bien, venga, participa, ¿no? Siempre con frases de apoyo. Por ejemplo, cuando un alumno te hace una pregunta muy difícil, dice, me encanta que me haga esa pregunta, muy bien por esa pregunta porque, claro, te están diciendo que el concepto que tú le estás dando es interesante y está en su cabeza dándole vueltas, ¿no? Y en ese sentido tenéis que ser positivos, ¿no? En cuanto al tema de los castigos, esto hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque el uso de castigos es, por ejemplo, en el teórico, ¿no? Hay una persona que yo esto lo entiendo así, 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 vale, pero hay una parte que te lo ha dicho bien y hay una parte que está mal. Dice, mira, lo has dicho bien, pero hay una parte que te tengo que explicar mejor, ¿vale? Que creo que no lo has entendido bien. Y entonces tratas, hay una parte que está bien explicada y una parte que no, trata de decir bien por un lado, pero por el otro, ¿no? Te lo tengo que rectificar porque no es así, tal como lo estás diciendo, ¿no? Muy importante tanto en el teórico como en el práctico. Nunca dar, como dicen aquí, nunca hacer comentarios sobre cualidades personales, ¿vale? Nunca se tienen que hacer gestos negativos, ¿vale? O dudas, enfados. Las personas tenéis que entender que no saben, están aprendiendo, pero tanto en el teórico como en el práctico descalificaciones, tú esto no lo sabes, así no es, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? Con una actitud de enfado, vamos a ver. Yo sé como profesora, y lo digo, vamos conduciendo, vamos en carretera, el alumno se equivoca muchas veces, no lo entiende, bueno, pues ahí está en ti, en tranquilizarte tú primero para poder
ayudar al alumno, ¿vale? Para eso generalmente en el práctico sobre todo paramos al coche, explicamos con la pizarra, con la tablet, hacemos dibujos, le hacemos croquis y tratamos siempre de tener una actitud buena y no utilizar los gestos negativos, ¿vale? Esto como profesores de verdad, nunca hagáis un mal comentario a un alumno, nunca. Es fundamental, ¿eh? Tenéis que entender que no saben y que no lo van a aprender ni a la primera ni a la segunda. Eso en el práctico, me estoy refiriendo. Y en el teórico tampoco es hacer gestos como diciendo, no, no, vamos a ver, darle la oportunidad que se exprese, explícalo y si no lo está entendiendo, está en ti, en hacerle ver, vale, voy a explicarlo de otra manera, que creo que no se me ha entendido, ¿vale? Cosas así, ¿vale? Pero tened mucho cuidado cómo os expreséis con los alumnos, ¿vale? Variación de estímulos. Es muy importante que un profesor mantenga la clase en animación, ¿vale? Un profesor no puede estar estático en una clase, se tiene que mover, nos tenemos que mover, tenemos que levantarnos, sentarnos, acercarnos, cambiarnos de posición. Yo una vez estoy en un lado, luego en otro, me voy para el pasillo, avanzo, me acerco a ellos, ¿vale? Necesitan un poco de movimiento. Si llega un profesor, se sienta en una mesa y empieza a dar el discurso, pues la persona se acaban aburriendo. Vamos, que se te duermen en el aula, ya lo digo yo. Y entonces, pues tú tienes que, en el momento que le ves las caras de aburrimiento, tú tienes que sacar tus recursos o haciendo partícipes, haciendo estímulos, vamos a hacer algo, vamos, ¿entendéis lo que quiero deciros? Cambiar, ¿no? Y siempre es muy importante, pues eso, los movimientos del profesor, que sean también suaves, que no sean, no debemos de asustar a los alumnos, ¿vale? Que sean tanto visuales como sonoros, ¿vale? Y tratar de evitar la monotonía, el lenguaje este monótono de eso es horrible. Yo una vez escuché a un compañero dando teórica y yo dije, ay, madre mía de mi vida, yo esto no lo puedo aguantar. Yo, claro, porque tú te sabes el contenido, pero lo veías él con un lenguaje plano constantemente y decías, no, esto es lo contrario de lo que hay que hacer, ¿no? De hecho, yo muchas veces tengo problemas de voz porque grito, cambio la tonalidad constantemente y claro, eso me perjudica en la voz y tengo que tener cuidado, ¿no? Porque cambiar constantemente la voz la fuerza sin querer, ¿no? Bueno, muy importante apoyar con gestos y vuestra, bueno, lo que decía, ¿no? Tu transmisión oral es fundamental, tu herramienta de trabajo es tu voz, ¿vale? Expresarnos de manera verbal que aprenda la gente y que sea un lenguaje sencillo, expresarnos facialmente bien, con gestos en las manos. Si te das cuenta, yo estoy todo el rato con las manos en movimiento de cabeza, tener también una actitud empática y agradable, ¿vale? Y siempre pues tratar de moverte y tener gestos, ¿no? Para explicar ideas. Nosotros, por ejemplo, también utilizamos muchos recursos de la pizarra con movimientos y haciendo muchos croquis y escribiendo resúmenes y cosas parciales en la pizarra para eso, para cambiar un poco la dinámica de la clase, ¿no? El cambio de forma didáctica, lo que decía, ¿no? Que nosotros constantemente estamos cambiando nuestro contacto con las personas. Es que si ahora la pizarra, que si ahora me muevo, que si ahora te cojo un vídeo y te lo pongo para que veas lo que te estoy explicando, ¿vale? Hay muchas autoescuelas que tienen las paredes, señalización y tal, pues bueno, pues vamos a ver, o tiene incluso pizarras magnéticas, pues se hacen simulacros en esa pizarra, bueno, en fin, que te muevas, que haya estímulos, que no solamente sea una información estática, ¿vale? Y que sea visual. Por ejemplo, yo siempre digo que una imagen, una visión, un vídeo explica mejor que yo, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, para que entiendan un concepto, si tú le pones primero un vídeo y le explicas, dices, "Bueno, el vídeo me va a ayudar mucho para explicar, ¿no? Lo que digo, cambio de modo didáctico y estilo de interacción, ¿vale? Siempre lo que decimos, que tenemos que corregir nuestra posición, ¿vale? Que tenemos que estar siempre pendientes de eso, ¿no? Una cosa importante que siempre se hace en las teóricas es que un profesor le pregunta a un alumno,
¿no? Y luego el profesor le pregunta a otro y vemos las diferentes posiciones o las diferentes respuestas de los distintos alumnos. Le digo, vale, y luego puedes hacer que un alumno le conteste a otro alumno si considera que es correcto o no, ¿vale? Por ejemplo, puedes hacer una pregunta tipo T y uno piensa una respuesta y otro piensa otra. Le pregunta a uno, dice, ¿por qué has pensado esto? Por esto, por esto, por esto. Y otro te dice, pues yo he pensado esto por lo otro, por lo otro. ¿Qué pensáis el resto de la clase que es lo más correcto? Que de estas dos versiones, ¿cuál pensáis que es la mejor? Y entonces hacemos un debate y interactuamos de distintas maneras, ¿vale? Lo que quiere explicar aquí, cómo se interactúa el profesor-alumno, un profesor otra vez alumno o alumno-profesor, ¿vale? Y hacemos como una especie de debate que, para explicar algo, ¿vale? ¿Sí? Pues vamos a cambiar la dinámica de la clase. Bueno, también focalizar la idea y conceptos. Mira, cuando yo, por ejemplo, quiero que algo se quede como muy claro, ¿no? Pues cojo y lo explico en la pizarra, ¿no? Cojo y lo resalto en la pizarra. Hombre, esto de utilizar tiza y colores y tal, es verdad que lo utilizamos en la actualidad pizarras magnéticas, ponemos los coches pegados a la pizarra y dibujamos con diferentes colores para diferenciar unas cosas de otras, ¿no? Y ponerlos en movimiento, ¿vale? Y poniendo en movimiento los vehículos y de esa manera focalizamos, hacemos entender lo que queremos explicar, ¿no? Es muy importante que las fases, digamos así, los conceptos principales se repiten muchas veces, ¿vale? Y con palabras clave. Por ejemplo, cuando yo explico la distancia frontal de seguridad, yo lo repito muchas veces. La distancia que te permita detener en caso que el vehículo que va delante de ti decida frenar bruscamente. Porque es una frase muy larga, ¿vale? Y la repito cuando estoy explicando distancia de frenado, distancia de reacción, o la distancia, cómo nos tenemos que detener con los vehículos delante, lo repito un montón de veces porque ellos al escuchar esas frases tan largas se les acaba quedando, ¿no? O por ejemplo, ¿por dónde tenemos que circular en poblado? Por el carril que nos conviene a nuestro destino. Pues esa frase, por el carril que nos conviene a mi destino, lo repito un montón. ¿Por qué? Porque es un concepto muy sencillo, muy fácil y lo repito un montón, ¿vale? Y siempre se repita. Y estamos constantemente repitiendo frases clave o conceptos importantes, ¿vale? Mira, el empleo del tema de los silencios y de las pausas, todo eso es muy importante para que el alumno tenga unos minutos para reflexionar. Cuando yo hago una pregunta tipo test, le digo, venga, la leo, le doy las distintas opciones y le digo, venga, ahora tenéis un par de minutitos para pensarlo. Quiero que lo penséis, ¿vale? Y necesita un silencio. Ese silencio es importante. O haces una pregunta, un concepto muy importante y antes de desarrollar peculiaridades o excepciones, le das unos segundos al alumno para que ellos tomen su tiempo y lo aprendan, ¿vale? De esa manera, el alumno tiene tiempo para pensar distintas opciones y de esa manera puedan acertar bien, ¿no? Es muy importante utilizar un vocabulario accesible, preciso, correcto, variado, que los alumnos, pues eso, se tengan en cuenta, pues eso, cómo, porque nuestro lenguaje que nosotros utilizamos no es de la calle, nuestro lenguaje es especial. Eh, y entonces constantemente tienes que darle los términos que nosotros utilizamos. Intersección no es cruce, glorieta no es rotonda, en fin. eh, ellos le llaman coche, nosotros le llamamos turismo, entonces siempre tenemos que utilizar un lenguaje para que se vayan adaptando a ese nuevo lenguaje que es diferente al de la calle. Aquí viene el tema de la voz, que lo he dicho antes, que hay que cambiar constantemente el tema de la voz, ¿vale? No ser una voz plana, sino ir variándola constantemente para que el alumno note las diferencias entre lo más importante y lo que no. Tener una actitud empática, es decir, que tratar de que los profesores yo siempre que explico algo, trato de pensar que si lo que he dicho yo lo hubiera entendido. Cuando das un concepto y te estás escuchando a ti misma, te estás pensando, yo esto, si estuvierais sentada, ¿lo entendería? Y muchas veces digo, no me he explicado bien, voy a volver a hacerlo.
¿vale? Eso es tener también una actitud empática, es decir, tratar de ponerte en la posición del alumno de que si el concepto que tú acabas de dar se hubiera entendido o no. También escuchar al alumno, es decir, cuando ellos están deseando intervenir levantando la mano, es fundamental para darte cuenta de eso, de si el lenguaje, si el mensaje que has dado es el adecuado o no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, seguimos. Y sobre todo las conclusiones, ¿vale? Tratar siempre de, bueno chicos, en conclusión, tenéis que tener en cuenta esto, esto y esto y esto, y que se den cuenta qué es lo más importante de lo que no, y saber, sobre todo discernir las ideas fundamentales, ¿vale? Bueno, pues aquí ya sabéis, lo he dicho antes, se suelen hacer resúmenes de ideas, de principales ideas, de esa manera tratamos de motivarlo al alumno para su estudio y nada, siempre tener en cuenta el tiempo fijado en cada sesión. Bueno, el tema de las evaluaciones lo he dicho antes. Nosotros, tú como profesor puedes establecer distintos tipos de evaluación. ¿Cómo sé yo si una persona está suficientemente preparada para subir el examen teórico? Pues me meto en la aplicación, veo el tipo de fallos que tiene, qué nivel tiene y si lo puedo subir a examen o no, ¿vale? O, por ejemplo, también podemos utilizar una prueba, un simulacro. Venga, vamos a imaginar que hoy vas a hacer el examen, vienes a la autoescuela como si fuera ahí a tráfico y te hago un examen y a ver qué tal, ¿vale? Eso es una evaluación, ¿vale? Eh, son fundamentales para nosotros las evaluaciones. Bueno, aquí, mira, fijaros, esto es diferente. Ya empezamos con la sesión práctica. Lo que hemos estado viendo hasta ahora era cómo se tiene que desarrollar una sesión teórica. Pues ahora vamos a ver cómo se tiene que desarrollar una sesión práctica. Fijaros cómo las fases son diferentes. Está la fase de explicación, demostración, ejecución y feedback y evaluación. Es diferente, pues típica pregunta de test, ¿vale? ¿Cuáles son las fases de una sesión práctica? Pam, pam. Esta o introducción, desarrollo y evaluación, que era la teórica, ellos las mezclan, ¿vale? ¿Sí? Bueno, tenéis que tener en cuenta que la clase práctica es una clase individual, es decir, es solamente para esa persona. Por lo tanto, como profesor, tú tienes que ver el alumno que te toca, qué objetivos vas a marcar con él, qué es lo que le vas a explicar hoy y qué es lo que vas a hacer con él, ¿vale? Sí, es mucho más sencilla desde mi punto de vista, porque es una persona y sabe en qué nivel está, o puedes saberlo, ¿vale? Si la has tenido anteriormente y si no lo desconoces, sabes que empieza desde el principio, ¿vale? Pero es más sencillo saber en qué nivel está solamente una persona que un grupo de personas, como es normal. ¿Vale? Tenemos que, las explicaciones tienen que ser de manera clara y sencilla. Mira, eh, aquí, mira, hablamos primero de la explicación, demostración, ejecución y evaluación. Primero se explica lo que vamos a ver, ¿vale? Luego hay una demostración. Generalmente nosotros le explicamos al alumno cómo tienen que hacer determinadas cosas, por ejemplo, juego de pedales. Nosotros siempre hacemos el simulacro con las manos o lo hacemos primero nosotros con los pies y luego lo hacen ellos. Luego vemos si lo están entendiendo o no y le vamos constantemente corrigiendo y luego al final de la clase hay una evaluación, ¿no? Le decimos al alumno si lo han aprendido o no, o si tienen que mejorar, o si no ha salido bien la clase o no, ¿vale? ¿Sí? Entonces, las explicaciones tienen que ser de la manera más sencilla posible, sobre todo para el tema del manejo del coche. Y por eso nosotros utilizamos siempre croquis, dibujo y gráfico. Es decir, para explicar el manejo de un embrague, cómo embragamos, desembragamos, o por ejemplo, como pone ahí la posición de las manos en un volante, pues se hacen dibujos, croquis. Nosotros siempre, yo trabajo con una tablet donde puedo coger constantemente dibujos e imágenes y puede utilizar una pizarra y le puede explicar constantemente al alumno de lo que hacemos. Luego hay una parte de contenido, de información, luego hay una parte de demostración gráfica y luego dejamos que ellos lo hagan, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues, pues lo que decía, pues que tenemos que explicarnos de una manera que sea fácil. El tema de la demostración, ya lo digo, es muy tú puedes demostrar a través con un símil con las manos o puedes demostrar a través de una intersección dibujada en una tablet, ¿vale? Hay profesores que trabajan con libretas, con folios, bueno, cada uno lo hace como quiere, ¿no? Pero lo importante es tratar de explicarnos primero, antes de nada,
de darle a él la oportunidad de que pueda hacerlo con el coche, ¿no? ¿Sí? Bueno, también puedes explicar lo que tienen que hacer y no hacer también. Bueno, y entonces en cuanto a la ejecución, una vez que yo le explico al alumno, mira, vamos a aprender hoy el cambio de marcha. Se lo explico, le explico el tema de los embragues, cómo va la palanca, cómo van los pedales. Lo demuestro yo, se lo explico yo cómo lo hago y cómo me sale. Vale, ahora te toca a ti. Venga, pues vamos a ponernos a circular y ahí el alumno va soltando, o algunas veces acelera antes de tiempo, no suelta bien, y ahí es cuando tú a él lo dejas que lo haga y como profesor tienes que estar constantemente rectificando. Pues mira, aquí ahora te has equivocado porque has acelerado un poquito antes de levantar el pedal del embrague o a la hora de pisar el pedal del freno las pisas más fuerte y tiene que ir constantemente corrigiendo el alumno, ¿vale? Y el alumno se va a dar cuenta si lo está haciendo bien o no, ¿vale? Es feedback para nosotros es fundamental y lo hacemos muchísimas veces y vamos, es constante para que el alumno vea las diferencias y también perciba, porque es una cuestión de tacto, de ruido, de oído, ¿no? Y luego, mira, al final de cada clase hay un momento de evaluación. Nosotros siempre tratamos, cuando termina la clase, dejarnos un par de minutitos para pararnos, una vez que termina el alumno, llegamos a la zona donde tenemos que acabar, paramos el alumno y paramos el coche y hablamos con él. Pues mira, oye, el objetivo era esto, aprender el cambio de marcha. Pues venga, mírate al principio como no te salía, mira lo que ha pasado varias veces en tal sitio tal, como no ha hecho bien el juego de pedales porque empezaba a acelerar antes o después, ¿vale? Y él poco a poco, a través de la corrección constantemente, pues va aprendiendo, ¿vale? Y en esos últimos minutos, fijaros qué importante es, porque cuando un alumno se baja del coche, esa última conversación que se tiene con él se le queda mucho más grabada. Él ha practicado, pero sobre todo se baja y dice, me ha dicho el profesor que tengo que hacer esto, esto y esto. Es fundamental para nosotros esa evaluación. Ya cuando tiene un número de clase importante, pues ya ahí te dedicas más a corregirle aspectos de circulación, de observación, de anticipación, y que tienen que siempre mejorar, ¿vale? Y bueno, pues es muy importante hacer una evaluación, parar el coche unos minutos antes y que el alumno pues sepa si lo ha hecho bien o no, si tiene que rectificar y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Para nosotros, para mí es fundamental darle esa evaluación para que el alumno sepa si lo está haciendo bien, si tiene que mejorar, si tiene que avanzar, ¿vale? Bueno, chicos, para terminar, en el libro viene con una especie de glosario de evaluación, que yo animo a que lo hagáis, ¿vale? Porque, claro, si nosotros explicamos tanto esto de las evaluaciones y este libro no lo hace, pues quedaríamos un poquito mal, la verdad. Pero, en fin, ahí está, tenéis un glosario de términos y una evaluación que podéis utilizarla, hacerla, pero mm, ya os digo yo que ahí yo no me voy a meter mucho, ¿vale? Gracias por vuestra atención. Este tema un poquito es más fácil que el tema 4. mm, es más sencillo también para explicar para mí, pero era un poquito más largo. Y yo en vez de ir leyendo, he querido poneros ejemplos de lo que yo hago el día a día, porque este tema me permite más poneros muchos más ejemplos, explicar lo que nosotros hacemos día a día en nuestros centros de formación y que lo entendáis. La verdad que este tema no tiene teorías difíciles ni cosas complejas de pedagogía y es más en nuestro trabajo del día a día, la verdad. Bueno, chicos, ahora sí tenéis unos minutillos, si queréis preguntarme algo, lo que necesitéis, ¿vale? ¿Sí? Estoy libre a lo que vosotros me queráis preguntar, ¿vale? Mm, Tenemos un par de minutos. No sé, no sé si pregunta.
Mm, A ver si lo leo yo la pregunta. A ver, porque aquí lo tengo, en verdad, un momentito, porque creo que no lo veo bien. Está muy pequeñito esto, da un momento. El micrófono, lo siento. Mira que trata de buscar un micrófono para, para, para que me escucharais mejor. Pues intentaré buscar otro para la siguiente clase. Muchas gracias por tu aportación, ¿vale? Porque a mí me gusta hacerme escuchar bien, pero si el micrófono no ha funcionado, buscaré otro, ¿vale? Eh, bueno, ya sabéis que cualquier cosita, cualquier dudita, pues ya sabéis que tenéis a vuestros tutores, ¿vale? Bueno, pues chicos, sobre todo mucho ánimo, ¿vale? Yo sé que ahora tenéis que en poco tiempo tenéis que estudiar mucho pero oye, todo el mundo hemos pasado por ahí, se puede, tiempo, constancia, dedicación y mucho ánimo y ya sabéis que esta profesión es una profesión para mí muy bonita y ayuda a muchísimas personas. Mira, el otro día, hace poco, os cuento una anécdota, ¿eh? Que tengo un minutillo por ahí. El otro día pues hicimos un examen y aprobó muchísima gente. Y cuando ese día tú vas a la tu escuela y te encuentras a tus alumnos que van a por la L y están súper contentos y vienen, te regalan bombones y tal, pues un día de felicidad increíble. Nuestra profesión es muy bonita. Ánimo a que estudiéis como locos, que podáis aprobar todo, que salgáis muy bien y ánimo a que seáis profesores de tu escuela. Es una profesión muy bonita, ¿vale? Bueno, con esto me despido. Y que mucho ánimo y que lo que necesitéis, ahí me tenéis, ¿vale? Un besito muy fuerte. Ánimo, chicos.